En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entenderán. Ministerio de Sordos y Sordociegos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. El cantar ciertamente nos permite dar expresión de una manera muy particular a estas verdades que entonamos, y el corazón no se relaciona con estas cosas que uno canta de una manera muy particular. Precisamente hay una canción que nuestros hermanos Jonathan y Sara Jerez compusieron que se llama Espera en Dios. Y es una canción que comienza bien low key, con un tono bajo, y comienza diciendo: oscura la noche, no veo la luz. Mi alma en angustia, me cubre el dolor. Preguntan: ¿dónde está tu Dios? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada, y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré, alma mía, espera en Dios. Mis lágrimas corren, derramo mi ser. ¿Me has olvidado? Te busco otra vez. Pregunto: ¿dónde estás, oh Dios? Escucha mi oración. En el Salmo 37, que es un salmo de David, él da expresión a esa fe en el Señor que le permite esperar. Dice el Salmo 37:5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Y lo que nosotros vamos a ver sobre la vida de David hoy es precisamente el resultado de un hombre que pudo esperar en Dios. El resultado de un hombre que puso su esperanza en el Señor. Confió en contra de todos los vientos y la marea contraria. Pero hoy llegamos al punto en el que David es coronado finalmente como rey de Israel. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos ayude a abordar esta historia de un modo que sea para su gloria y la edificación de nuestras almas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos congregarnos en tu día. Gracias por la iglesia local que tú has levantado. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por este lugar en el que nos permites adorarte. Pero, Señor, nada de esto sería realmente significativo si tú no estás aquí con nosotros en este momento. Padre, queremos tener interacción contigo, que el cielo descienda a la tierra y nos conceda un momento muy especial porque tu Espíritu se pasea en medio de nosotros. Envía tu Espíritu, habla a nuestros corazones, abre nuestras mentes a tu verdad. Concédenos verte más en tu palabra. Ayúdanos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. La fe y la esperanza tienen una relación muy estrecha entre sí. La fe es la confianza en Dios que nos capacita para esperar el cumplimiento de las promesas que Él nos ha dado. Dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Y es una descripción de cómo obra la fe
en el creyente y cómo ha obrado a lo largo de la historia en el pueblo de Dios. Uno puede ver esa fe en práctica en la vida de un Abraham. De hecho, el Nuevo Testamento lo presenta de una manera muy particular como un ejemplo de fe. Y yo quiero hacerles dos preguntas obvias a ustedes hoy. La primera es, ¿qué le prometió el Señor a Abraham? Si tú respondiste que Dios le prometió un hijo, la respuesta es correcta, pero no es toda la verdad. Si respondiste que Dios le prometió una gran descendencia, tu respuesta también es correcta, pero tampoco es toda la verdad. Y aun si tú respondiste que Dios le prometió una gran descendencia espiritual, también te quedaste corto. Y antes de dejar que Pablo nos dé la respuesta a esa pregunta, permítanme hacerles otra pregunta. Una pregunta que ustedes van a decir, pastor, pero no ofenda nuestra inteligencia. Pero la pregunta es, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, ¿a quién se la hizo? Yo sabía que ustedes iban a reaccionar así. Bueno, si respondieron que a Abraham, la respuesta es correcta, pero no es toda la verdad. Romanos 4:13. Si tú tienes tu Biblia contigo, puedes abrirla, puedes chequear y ver este versículo. Romanos 4:13. Pablo está usando el ejemplo de Abraham, recuerden, para mostrar la doctrina de la justificación por la fe, cómo Abraham fue justificado aun siendo un incircunciso, cómo Dios lo justificó sin él haber hecho absolutamente nada. Y en esa argumentación dice en el versículo 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Ven lo que dice este versículo? Yo brinqué en mi asiento estudiando esto esta semana. Lo que Pablo está diciendo es que la promesa que Dios hizo en Génesis a Abraham incluía a más que solamente a Abraham e implicaba mucho más que meramente un hijo. Lo que Dios le dijo a Abraham tiene implicaciones mundiales y tiene todo que ver con la fe en Jesucristo. Nuestra tendencia al leer la historia de los patriarcas, de los jueces, de los reyes y de los profetas del Antiguo Testamento es limitarnos a lo que fue el alcance de sus vidas mientras vivían. Y por esa razón perdemos muchas veces la conexión que esas historias tienen con la historia de la redención en general y con nosotros de manera particular. Y ciertamente podemos ver el gran milagro de cómo un hombre de como 100 años y una mujer estéril pudieron tener un hijo. Podemos ver una gran fe en Abraham y la manera en cómo él esperó el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice allí mismo en ese texto, en el versículo 18, Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Oigan bien, sin debilitarse en la fe, se estaba debilitando en su cuerpo, 100 años, pero sin debilitarse en la fe. ¿Qué manera de expresarlo? Sin embargo, dice Pablo, versículo 20, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo.
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pero hermanos, no se trataba de Isaac. Y yo volveré a traer el caso de Abraham al tapete al final de nuestro mensaje. Pero yo uso el ejemplo de Abraham en este punto simplemente para ilustrar cómo es que la fe nos capacita para esperar en Dios y en sus promesas. Y Pablo describe a Abraham como un hombre débil, pero que se fortaleció en fe. Y lo mismo aprendemos con la vida de David. Cualquiera es tentado a pensar, ¿y por qué ungirlo tan joven si de todos modos él tendría que esperar tanto y padecer tantas cosas? Lo hubieran dejado un poquito para después. Dios no le puso las cosas a David en una bandeja de plata. Eso es evidente por todo lo que ya hemos visto. Ni su familia le veía siquiera como un buen candidato. Venció al gigante y no pasó gran cosa. Después tuvo un acercamiento con la casa de Saúl y por poco le quitan la vida. Pasa a vivir la vida de un fugitivo, escondiéndose de cueva en cueva. Fue un entrenamiento bien largo y difícil. Y en los Salmos podemos leer muchas de sus oraciones pidiendo a Dios que lo protegiera. David tuvo que aprender a vivir por la fe, esperando en Dios. Capítulo 4 del segundo libro de Samuel, la muerte de Isboset. Antes de ver a David coronado rey, tenemos esta historia que encontramos narrada de manera breve en el capítulo 4. Pero antes aún de narrar el asesinato de Isboset, recuerden que él era quien había sido establecido por rey en Israel por el comandante Abner de Saúl. El texto nos ofrece algunas informaciones preliminares en este capítulo 4. Miren el versículo 1, por ejemplo, de segundo de Samuel 4. Cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, algo que estudiamos la semana pasada, se amedrentó y todo Israel se turbó. La muerte de Abner causó conmoción, no solo en Isboset, sino también en todo Israel. En algunos manuscritos ni siquiera aparece el nombre de Isboset en el versículo 1. Y es por eso que versiones como la Reina Valera o la Biblia textual solo hablan del hijo de Saúl sin nombre. Lo que puede decirnos algo de la gran relevancia política que tenía Isboset, que era simplemente un títere usado por Abner. Pero dice que él se amedrentó cuando oyó que Abner había muerto. Era como, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? No tenía esperanza de que las cosas podrían continuar para él, políticamente hablando. El hombre fuerte era Abner y ya no está. ¿Cómo puedo yo seguir como rey? Bueno, todo estaba ocurriendo obviamente porque Dios estaba moviendo las piezas para simplemente llevar a David para que él fuera el rey de todo Israel. Pero eso lo sabemos nosotros, ellos no lo saben. Los versículos 2 y 3 nos introducen a dos matones, que son los que protagonizan el asesinato del que vamos a leer de Isboset. Dice el versículo 2, y el hijo de Saúl tenía dos hombres que eran jefes de bandas. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín. Y eso es importante porque nosotros sabemos de dónde era Saúl y el tipo de relación política que había allí, ¿no? Y dice, porque Beerot es también considerado parte de Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y han sido forasteros allí hasta el día de hoy. Lo que hace el autor aquí de Segundo de Samuel es identificar a los dos asesinos
como una forma de continuar eximiendo a David de culpa. O sea, el segundo de Samuel, hemos visto vez tras vez, ha buscado la manera de presentarnos a un David que no se quiere robar el reino. Él no quiere llegar al trono de una manera incorrecta, indebida. No es usurpando. Y los dos eran de la misma tribu de Isboset. Ahora, encontramos otra información preliminar anterior en el versículo 4. Y en este caso se nos introduce a Mefiboset. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y luego la historia sigue hablando de otra cosa. Es como si nos está simplemente introduciendo a este personaje del cual hablará después. Y ya yo les he hecho referencia a cómo David protegió a Mefiboset en cumplimiento del pacto que había hecho con Jonatán. Pero este es otro personaje que pudo haber sido considerado rey, opción de rey en el linaje de Saúl. Sin embargo, lo que vamos a ver es que él terminó estando en la casa de David, luego viviendo con David, siendo protegido por el mismo David. No era una amenaza en el reino. Sin Abner, y si matan a Isboset, no era que ahora Mefiboset vendría a ser parte del reino. Simplemente se nos está introduciendo este personaje. El asesinato sí está en los versículos 5 al 7. Y se narra lo siguiente. Y los hijos de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en la casa de Isboset en el calor del día, mientras él dormía la siesta. La siesta no se la inventaron los españoles, señores. Y llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo. Y lo hirieron en el vientre. Y Recab y su hermano Baana escaparon. Habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostado en su lecho, en su alcoba. Lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza. Y tomando su cabeza anduvieron toda la noche camino del Arabá. El mismo David va a hacer referencia al hecho de que lo mataron acostado. Cómo ellos actuaron como unos cobardes en ese sentido y no como héroes. Pero ellos recorren casi 100 kilómetros. O sea, lo que ellos querían hacer, lo habían planificado para lograr algo con David. En esos días, recuerden, las personas no tenían un celular para tomarle foto a lo que habían hecho y mostrar la escena del crimen y el cadáver y de la evidencia. Tenían contraforma un poco cruda, ¿no?, de mostrar que ellos habían cometido el hecho. El punto es que ellos llevan la cabeza como era la costumbre. Ahora, este es otro caso en el que alguien se presenta ante David creyendo que le trae noticias que le alegrarán la vida y que termina el narrador pagando con su propia vida. Ese es otro caso más. Versículo 8. Trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo Saúl, el que buscaba tu vida. De esta manera el Señor ha concedido hoy a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sus descendientes. O sea, ¿qué reacción tendrá David? Nos da este dato. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, aquí tenemos otro caso más en el que hay personas que narran un acontecimiento como si hubiera sido aprobado por Dios, cuando no tenían ninguna evidencia para llegar a esa conclusión. Y hermanos, eso es así porque hasta el mal es capaz de colarse con un disfraz de buena teología. Y mucho daño se ha hecho en la iglesia con la frase: el Señor me dijo. Usan la frase el Señor me dijo y terminan haciendo lo que quieren, porque eso les aprueba.
Mira lo que el Señor te ha puesto en bandeja de plata. Por eso hay que revisar bien las cosas que las personas dicen que hacen en nombre del Señor. Porque muchas cosas que ocurren no es en nombre del Dios de la Biblia. Al mismo Pedro Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, cuando fue a aconsejar al Señor para que no fuera a la cruz. He aquí la reacción de David en el versículo 9. Respondiendo David a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, beerotita, les dijo: vive el Señor que ha redimido mi vida de toda angustia. Empezó a hablar con gratitud. Las cosas van bien. No, versículo 10. Que cuando uno me avisó diciendo: he aquí Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclac, lo cual fue el pago que le di por sus noticias. Glup, ahí tragaron en seco. ¿Cuánto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama? No demandaré ahora su sangre de vuestras manos, borrándoos de la tierra. Y David dio una orden a los jóvenes y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque en Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboset y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. David hace ciertamente reconocimiento de que muchas veces fue librado por Dios de la mano de Saúl. David les está diciendo que él no tiene necesidad de recurrir a manos criminales para alcanzar lo que Dios le prometió. Dios me ha librado. David les recrimina el haber dado muerte a un hombre mientras dormía. Típico del comentarista Dale Davis, él dice: uno puede casi escuchar la burla del escritor. Recab y Baana son tan machos que pueden matar a un hombre mientras duerme. Son hombres duros, en verdad. Pero sin lugar a dudas, aquí tenemos un ejemplo más de cómo Dios usa las acciones pecaminosas de los hombres para llevar a cabo sus propósitos. Como bien dice alguien, que lo que vemos aquí es un resumen de la historia del mundo, por la gran cantidad de cosas que Dios sabe usar de esa manera para llevar a cabo su plan de redención. Dice Hechos 2:23: a entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Cristo fue a la cruz por manos de impíos que cometieron el más grande crimen de matar al Hijo de Dios. Pero así vino la redención. Hechos 5:30: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Sí, lo mataron, pero yo lo levanté otra vez para dar vida. Dios usa las acciones pecaminosas de los hombres para llevar a cabo sus propósitos. David no identifica a Isboset como un ungido de Dios, como él habló en cuanto al caso de Saúl, porque no lo era en ese sentido. Pero David honró a Isboset por causa de Saúl. El evento terminó ciertamente siendo favorable a la causa de David, pero no contó con la aprobación de David. Y el texto trata de mostrarnos eso. ¿Por qué? Porque hay maneras correctas y hay maneras incorrectas de lograr las cosas. Cuidémonos de que lo que la desconfianza en Dios puede producir, moviéndonos a actuar independientes de Dios, nosotros no terminemos llevándolas a cabo. Que no lleguemos a las cosas que Dios no quiere para nosotros, porque las buscamos por métodos y subterfugios humanos, con la sabiduría humana. Todos tenemos sueños, ¿no? Vemos a un David que lo que al final de cuentas quería ser rey. Y todos tenemos sueños y planes.
Y a veces no llegamos, no los vemos alcanzados. Y uno a veces sentado a buscar maneras que uno dice que son de Dios, que es Dios abriendo puertas, cuando realmente empezamos a descuidar nuestras vidas espirituales, dejamos de venir a la iglesia y decimos que Dios está detrás de todo. Debemos cuidarnos. Pero llegamos al momento cúlmine, ¿no? En el capítulo 5, David es ungido rey de todo Israel. El texto que el pastor Sulujer leyó en la lectura lo expresa de una manera breve. Los ancianos de Israel llegan y acuerdan hacer el pacto con David, y el texto en el versículo 3 dice: ungieron a David como rey sobre Israel. El pacto que originalmente había sido diseñado por Abner toma lugar. Los ancianos representantes de cada tribu participan en este pacto. Ya Abner les había explicado a ellos estos elementos del pacto, la necesidad de llevar a cabo este pacto. Y cuando los ancianos llegan donde David, mencionan 3 argumentos para hacer el pacto con David. El primero dicen, versículo 1, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Es el mismo lenguaje que Labán usó para decirle a Jacob que ellos eran de una misma familia. Estamos emparentados, David, somos una misma familia. El reino no puede estar dividido, en otras palabras, les están diciendo. Realmente somos un solo pueblo. En segundo lugar, les dicen, versículo 2, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. O sea, tú has sido nuestro líder, en otras palabras. No estaban cuestionando la capacidad de dirección que tenía David y para ser el protector del pueblo. Ya tú estabas haciendo esta función. Y en tercer lugar, dicen, y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. ¿Qué frase? Tú pastorearás a mi pueblo. No, pero, no he ordenado al ministerio pastoral. Es rey. Es que no, es que la función que el rey que Dios había prometido iba también a tener una función pastoral. Es importante, y hablaremos un poquito más de esto más adelante. En Deuteronomio dice claramente que el rey debía ser escogido por Dios. Y ellos le están diciendo, el Señor te dijo. Bien. Abigail también llegó a mencionar que el Señor le había dicho a David que él llegaría a ser rey. Y el libro de Samuel se encarga de repetirnos estas cosas, diciéndonos, David no se puso ahí él mismo. El Señor lo colocó. Dice primero de Samuel 25:30, y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, y te ponga por príncipe sobre Israel. Esa promesa estaba ahí. Mientras David pasaba por todas las vicisitudes que nosotros hemos estudiado, Dios te levantará por príncipe en Israel. Y David reflexionaba en estas cosas. Se desesperaba en algunos momentos, pero volvía a tomar la acción según lo que Dios le había ordenado. Y pudo esperar en Dios por medio de la fe. Pero es por esa expresión que encontramos aquí que David ha sido descrito como rey pastor. Porque por medio de su gobierno, el rey defendía, guiaba y daba provisión al pueblo. Y no dice que el pueblo era de David, dice que el pueblo era del Señor. Y eso es algo interesante. Pastorearás a mi pueblo Israel. Somos meros instrumentos. El verdadero soberano, el verdadero rey es nuestro Dios. Y Cristo es la cabeza de su iglesia. Es bueno saberlo eso, recordar esto. Pero David era un príncipe subordinado. En el Salmo 78:70 dice, escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, a Israel, su heredad.
y Él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Parece como que Dios sabía lo que estaba haciendo y le dio un entrenamiento como pastor de ovejas literales, para entrenarlo en muchas cosas que le iban a servir luego, que siendo rey podría pastorear a su propio pueblo. David hace un pacto con los ancianos y ellos lo ungen una vez más. Es la tercera vez que David es ungido y la tercera es la vencida. Por fin, esperamos. Imagino, ¿será esta la última vez? Me preguntaría David. Pero no podemos dejar de ver todo el tiempo que David tuvo que esperar para llegar a ser rey. Lo que leímos en el versículo 4 es importante. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. 30 años cuando comenzó a ser rey sobre Judá. Lo que significa que en ese momento que está siendo ungido para ser rey sobre todo Israel, él tenía unos 37 años. ¿Recuerdan ustedes cómo lo llamó Saúl cuando los días de la victoria sobre Goliat? Lo llamó muchacho en 1 Samuel 17:33. Era un muchacho cuando peleó con Goliat. Y antes de eso había sido ungido, porque lo trajeron de entre las ovejas. Y, bueno, sí, me queda uno, es el menor. Tráiganlo. Y la familia ni lo reconocía como que algo podría ser él. Algunos dicen que David tenía 15 años, otros 19 años. Asumamos que eran 19. Estamos hablando de que David tuvo que esperar 18 años para ver ese momento llegar. Piénsenlo. Porque nosotros podemos leer la historia rapidito. Paso al otro capítulo. Pero para David fueron 18 años. Y por eso en una él decía, ¿por qué me va a matar Saúl antes de yo llegar a ser rey? ¿Para qué me ungieron? De su seguridad familiar pasó a tener que vivir como un errante por desiertos y cavernas, por montañas y cuevas. De cuidar ovejas y tocar arpa a tener la autoridad más grande de la nación, persiguiéndote como un criminal. ¿Cómo pudo resistir tanto? Bueno, tenemos una clave en unas palabras que encontramos cuando su primera unción. En 1 Samuel 16:13 dice, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. El Espíritu Santo hizo la diferencia. Jonatán jugó un papel importante y vimos cómo en algunas ocasiones le sirvió de apoyo, de ánimo, de consuelo. Y obviamente los momentos en que el profeta también que le ministraba le ayudó, y las veces que él mismo consultó al Señor. ¿Y qué sucedía en esos momentos? Que David, dice la Escritura, era fortalecido. ¿Qué significa esa expresión? Que David se ponía físicamente como Sansón. No, eso no es lo que significa esa expresión. Significa que David se fortalecía en fe. Dios mantuvo a David confiando en él. Y eso le permitió esperar todos esos años. Dios lo protegió de múltiples maneras, sea de la lanza de Saúl o del ejército de Saúl, sea de dar muerte a Saúl o de dar muerte a Nabal, sea de ser apresado de los filisteos o de que su familia fuera tomada por los amalecitas y que se los quitaran para siempre. Dios lo libró de que David mismo echara a perder las cosas por 18 años o más. David es un gran ejemplo de cómo esperar en Dios. Solamente por la fe. Solamente por la fe.
Pero veamos ahora cómo David captura Jerusalén, que es lo que se nos narra en los siguientes versículos, versículos 6 al 10. Dice, y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra, y estos dijeron a David, no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban, David no puede entrar aquí. Pero dice que el versículo 7, que David no obstante conquistó la fortaleza de Sión. Los jebuseos eran los que habitaban en Jerusalén. En Jueces 19:10 se nos dice que Jebús era Jerusalén, por eso jebuseos. Era una ciudad amurallada y los jebuseos se sentían tan seguros que comenzaron a burlarse de David, diciéndole que aun si sus defensores fueran ciegos y no pudieran caminar bien, como quiera ganarían. Yo escuchaba en esta semana, en estos días comienzan los playoffs, las eliminatorias de la NBA. Y un jugador de los menos experimentados empezó a decir cosas de cómo le iban a ganar al equipo contrario. Y otro más experimentado le dijo, mejor que se dejen de estar hablando tonterías, porque eso es lo único que puede servir es darle ánimos a los otros. Y eso mismo fue lo que pasó aquí. Empezaron a decir, a burlarse de David. Te vamos a poner los cojos a pelear contigo. Es más, los ciegos pueden pelear contigo. De lo seguros que ellos se sentían. No se nos narra mucho. Nada más se nos dice, David conquistó la fortaleza de Sión. Y luego se nos dice un poco de la estrategia que se usó. Pero no se dice gran cosa. En otras palabras, ese orgullo no le sirvió de nada. No importa qué tan fuerte tú te sientas, si Dios está a favor tuyo, no hay nadie que pueda impedir el avance del Señor en esta tierra. David conquistó la ciudad, la convirtió en su capital, y una posible razón por la cual escoger esta ciudad era su neutralidad, en el sentido de que no era de ninguno de los dos reinos, no era de ninguno de los dos. David la conquista y la hace la capital, y eso ayudaba a la consolidación. Dice un comentarista, política, administrativa y económicamente, Jerusalén era un lugar muy ventajoso desde el cual gobernar un reino. Su posición dentro del territorio de Benjamín, pero cerca de la tribu de Judá, lo convirtió en un sitio excelente para unir a las dos tribus reales. El pueblo de Benjamín se sentiría reconciliado y los líderes de Judá no se sentirían alienados. O sea, vemos la sabiduría de Dios detrás de esto, ayudando a David a escoger esta ciudad como su capital. El versículo 8 nos dice cómo la conquistaron. Dice, y dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos. A eso que ellos dijeron, que llega a esos cojos y a los ciegos. Es en ese sentido que dice a los cuales el alma de David aborrece. No es que David aborrecía a las personas en esa condición. Él mismo cuidó después de Mefiboset. El punto es cómo él está representando a los jebuseos, como ellos mismos se describieron. La burla de los jebuseos sirvió de motivación para David. Y su estrategia no fue hacer un ataque frontal. Dice, no, ¿para qué? Él usó lo que servía como una especie de acueducto para entrar en la ciudad. Eso es un tema interesante de estudiar. Se cree que hay un lugar que se descubrió en los 1800 y tanto que servía para la entrada del agua en la ciudad. Y que por ahí fue lo que David y sus fuerzas entraron. Pero el hecho es que sea ese lugar o algún otro con esa condición, David la conquista y David llama a la ciudad con su nombre y fortalece las defensas y las murallas de la ciudad. Y dice el versículo 10, David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. La clave del éxito se resume en eso. Dios estaba con él. El Dios soberano sobre todas las cosas, que es la idea detrás de la expresión Dios de los ejércitos. Es el Dios que tiene a todos los ejércitos del universo a su disposición. Los ángeles, pero aún los hombres que no saben que Dios los está usando, sea Ciro o sea quien otro, sea otro. Dios es el soberano. Todo a su disposición, nada puede
de tener su mano. Pero hay una mancha en el camino. Los versículos 11 al 16 tiene una sección que he llamado una casa para David, pero no un hogar. Una casa para David, pero no un hogar. Lo que leemos en esta sección nos deja ver que David comenzó a tener cierto reconocimiento internacional. El rey de Tiro le hizo una casa a David. ¿Y ustedes se imaginan eso? Que venga otra gente de otro país a hacer una casa. Dice el rey de Tiro envió los materiales, la mano de obra incluso. Tiro era la principal ciudad de Fenicia y un centro comercial muy importante por su posición marítima. Y sostuvo buenas relaciones con el reino de David y con el de Salomón. Dice el versículo 11, y envió Hiram, rey de Tiro, mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros y canteros, y construyeron una casa para David. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Pero hermanos, una casa no es lo mismo que un hogar. Y el versículo 13 trae esta nota. Después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén y le nacieron a David más hijos e hijas. Algunos creen que la mención de las concubinas antes que a sus esposas era una señal de la desaprobación del autor que está escribiendo esta historia. Pero de cualquier modo, ya el autor nos tiene acostumbrados a ver, aún en medio de declaraciones favorables a David, pinceladas oscuras de su vida, como para que no nos dejemos confundir, porque aunque un buen rey, todavía había que esperar muchos años para que llegara el que realmente estaría libre de pecado, nuestro bendito Señor Jesucristo. Porque si nuestra esperanza hubiera sido David, estaríamos fritos. Pero nuestra esperanza no es David, sino el hijo de David, que también nacería en Belén, el que vivió en una vida perfecta y que murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él es nuestra esperanza. Finalmente, el capítulo nos presenta victorias sobre los filisteos. Hay dos victorias en particular que se nos narran, versículos 17 al 25. Cuando David reinaba únicamente sobre Judá, no escuchamos mucho de los filisteos. Quizás vieron a un Israel debilitado con problemas internos y no lo consideraban una gran amenaza. Pero una vez David es coronado sobre todo Israel, las cosas cambian otra vez. Y en esta sección tenemos dos batallas. Dice el versículo 17, al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David. Y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza, que es posiblemente haciendo referencia a la cueva de Adulam, creen algunos. Y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim. David consulta nuevamente al Señor y recibe la confirmación de la victoria que obtendrían. Versículo 19. David consultó al Señor diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y David reconoció que fue Dios que le dio la victoria. Dice el versículo 20, David fue a Baal Perasim y allí los derrotó y dijo, el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Y ellos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Anteriormente habíamos visto a Israel dejando el arca del Señor y los filisteos tomando. Ahora son los filisteos que dejan sus ídolos y David se los lleva. Ellos se llevaban los ídolos a las batallas porque pensaban que eso los iba a ayudar. Pero eso es cosa del pasado, ¿verdad? Hay gente que confía en que porque tiene una medallita, en que porque tiene un objeto en su vehículo no le van a pasar accidentes. Obviamente, lo que vemos que ocurre en el día a día muestra otra cosa. No son medallitas, no podemos poner nuestra confianza en objetos. Nuestra confianza tiene que ser el Señor y solo el Señor.
En el texto paralelo de Primera de Crónicas 14 se nos da la información adicional de lo que hizo David con esos ídolos. Y fue que los quemó. Y es interesante. Era la orden que Dios les había dejado, según Deuteronomio 7, versículos 5 y 25. La segunda batalla está a partir del versículo 22. No se nos dice cuánto tiempo después fue. David vuelve a consultar al Señor y en esta ocasión no solo le dice que salga a la batalla, el Señor también le dice cómo hacerlo. Dice: después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Refaim. Cuando David consultó al Señor, él dijo: no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Señores, ustedes se sientan allí viendo la batalla y van a oír los efectos especiales del Señor. Eso fue impresionante. Una manera de confundir al enemigo. Empiezan a oír marcha. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero no eran más nadie que el Señor en las balsameras. Y luego David entra en acción y hiere a los filisteos. Un caso similar lo tenemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, cuando Samaria estuvo sitiada, ¿recuerdan? Por los arameos. Dice el texto: el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, y salieron corriendo. Wow, ese es nuestro Dios. Y el capítulo termina con una referencia a la obediencia de David al seguir las órdenes del Señor, en contraste con lo que caracterizaba a Saúl, que era un rebelde y un desobediente. Finalmente tenemos a un rey que sigue las directrices del Señor de manera imperfecta. A modo de conclusión, dos cosas. Volver a reiterar el punto de que Jesús es nuestro rey pastor. David fue colocado como rey pastor. Pero lo que esto saca a relucir es que nuestro Salvador es ese rey pastor, del que David era simplemente una sombra, una anticipación del Jesús que vendría a reinar sobre los suyos y a proteger a los suyos. A veces usamos más el término pastor para hablar de los que sirven como pastores aquí en la iglesia. El pastor fulano, el pastor tal. Pero el uso más importante del término es que Jesús es nuestro pastor. Y estaba profetizado. Aún después de David, dice Ezequiel 34:23, entonces pondré sobre ellas un solo pastor. Solo se necesita uno, que las apacentará, mi siervo David. David estaba muerto. Él las apacentará y será su pastor. ¡Wow! Ezequiel 37:24, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. En Mateo 2:6 se cita la profecía de Miqueas 5:2. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo era la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él es llamado el gran pastor de las ovejas en Hebreos 13:20 y en 1 de Pedro 5:4 el príncipe de los pastores. Cuando pensemos de pastoreo, pensemos primero en nuestro Señor. Él nos pastorea. Ninguno de los pastores de esta iglesia debe ser tu principal pastor.
el pastor verdaderamente importante, crucial, el súper necesario, el indispensable, el imprescindible, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déjate pastorear por Jesús. Amén. Qué gran necesidad tenemos de ser pastoreados. Ruega al Señor, oh, pastoréame, Señor. Él es nuestro pastor. Pero también esta historia destaca el hecho de que nosotros reinaremos con Él. Recuerden que le había mencionado a Abraham. Tanto lo que Dios prometió a Abraham como lo que Dios le prometió a David tiene muchísimo que ver con nosotros. En Hebreos 6, versículo 11 dice: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, que se mantengan perseverando hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Si hay algo que debe marcarnos, amados hermanos, es que tenemos esperanza. A fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Recuerden lo que yo les decía al principio de qué es la fe. Es lo que nos ayuda a esperar en Dios el cumplimiento de sus promesas. Es aquí lo que está diciendo. Y ahora trae el ejemplo de Abraham. Hebreos 6:13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. ¿Obtuvo la promesa? Bueno, podemos decir que él obtuvo el anticipo de la promesa. Porque hay una parte que todavía no ha recibido. Porque no la recibirá aparte del resto del pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dice Hebreos 11 al final, después de mencionar a todos aquellos que vivieron por la fe, dice en el versículo 39: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿La recibieron o no la recibieron? Recibieron un anticipo. Todavía no ha llegado lo bueno. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. En otras palabras, no se nos fueron adelante. Hay algo que va a pasar y que lo vamos a celebrar todos juntos. Hay un aspecto en el que todos juntos estamos esperando. Y vuelvo a Romanos 4:13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia, ahí estás tú, de que él sería heredero del mundo, no se trataba de Palestina. No. No fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Y yo cuando veía esto, yo decía: Señor, ¿será esto? ¿Está diciendo esto lo que yo veo? Yo dije: déjame buscar a alguien que sabe más que yo. Y busqué el comentario de John Murray. Y dice él: se define como la promesa a Abraham de que sería heredero del mundo, pero también es una promesa a su simiente. Y por lo tanto difícilmente puede implicar nada menos que el dominio mundial prometido a Cristo y a la simiente espiritual de Abraham en él. Es una promesa que recibe su cumplimiento último en el orden consumado de los nuevos cielos y la nueva tierra. Ahora somos tú y yo esperando junto con Abraham. En otras ocasiones les he hablado de un tema importantísimo en Hebreos 1 y 2. Como el capítulo 1 termina hablando de los que heredarán la salvación. Y 3 versículos después pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y a partir del versículo 2:5 el autor elabora el punto de que nosotros somos los herederos de la salvación y que Dios todavía no ha sujetado el mundo venidero a nosotros. De la salvación que está hablando
es el dominio del mundo venidero. Me huele a rey. David, te vamos a ungir para ser rey. Con 19 añitos. Y problemas vienen, y problemas van, y problemas vienen. ¿Y cuándo es esto por fin? Y Cristo nos prometió a nosotros: y ustedes reinarán conmigo. Y problemas van, y problemas vienen, y problemas van, y problemas vienen. ¿Y cuándo es esto? Lo que Adán no pudo hacer, Cristo lo logró para nosotros. Y ahora somos coherederos con Cristo. Hermanos, a nosotros se nos olvida que así como Dios hizo a Adán su corregente del mundo creado, Dios nos ha hecho corregentes con Cristo del mundo venidero. Se nos olvida que en cierto modo hemos sido ungidos como lo fue David, y ahora vivimos en anticipación de ese mundo que nos ha sido prometido. De manera que como Abraham debemos creer en esperanza contra esperanza, contra viento y marea, porque el que lo prometió es fiel. Se nos olvida lo que dice Primera de Pedro 2:9 sobre la iglesia, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La promesa en Éxodo 19:6, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso se cumple en el pueblo de Dios, el nuevo pacto, según Pedro. Cuando llegamos a Apocalipsis, dice Apocalipsis 1:6, hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea el dominio y la gloria por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:10, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis 3:21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Apocalipsis 22, el último capítulo. ¿Cómo terminará todo esto, Señor? Bueno, ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Tú lees eso como es de ti que están hablando? ¿O de quién es que tú lees que está diciendo eso? ¿Para qué nos dice el Señor todo esto? No es para que creamos en esperanza contra esperanza. No es para animarnos a seguir orando, venga tu reino, porque el reino de Jesús es también nuestro reino. ¿Recuerden cómo David conquistó Jerusalén? ¿Saben cómo termina la Biblia? Diciendo que nosotros somos la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo ataviada para su marido. Oh Señora, abre nuestros ojos para ver las maravillas a las que tú nos has llamado y para vivir más allá de las endebles, pobres esperanzas que los seres humanos tenemos sobre esta tierra. Porque a lo que Dios nos ha llamado es a algo grandioso, glorioso, sorprendente, no es para andarse arrastrando en la tierra. Fuimos hechos para más que las cosas que hacemos día a día. Dios nos ayude a vivir esperando, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero nosotros esperamos, según su promesa, nuevos cielos y nueva tierra. Yo les comenzaba leyendo la canción de Sara y de Jonathan. La última parte de esa canción dice: esto recuerdo y traigo a mi corazón. Esta es mi esperanza, que el Señor es mi porción. Jamás se terminan tus misericordias. Tus bondades nunca fallan. Nuevas son cada mañana. Y la canción que comenzaba con ese tono bajo, de repente cambia el ritmo, cambia la tonada y dice: tú eres siempre bueno, tus promesas son verdad, y al que en ti confías, guardas en completa paz.
No me das explicaciones, mas conmigo sé que estás. Mi alma en ti espera, pues aún te he de alabar. Cantaré otra vez en la congregación. Dice, yo no puedo cantar como antes, pero cantaré, yo sé que cantaré otra vez en la congregación de tu misericordia y de tu salvación. Y termina diciendo, espera en Dios, alma mía, espera en Dios, espera en Dios. Oh, que el Señor nos ayude a aprender a esperar en Él. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, ciertamente gracias por tus promesas. Oh bendito Dios, te alabamos, gracias por llamarnos de la muerte a la vida, de la perdición a encontrarte a ti, oh Dios. Qué privilegio. Oh Señor, no somos nosotros los que nos quedamos cortos leyendo tu palabra, en no meditar y reflexionar en la maravilla de tus promesas. Gracias, gracias por traernos a ser parte de tu pueblo, de tu familia. Y te rogamos, Señor, que aquellos que estén aquí sin Jesús, te suplicamos que tú los hagas cambiar de bando antes que sea demasiado tarde. Señor, sálvalos. Abre sus ojos para que vean la maravilla de nuestro Rey Pastor, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te pedimos esta bendición. Amén.